Cada día al despertar, caigo rendido a tus pies. Te entrego mi vida, mi Señor, la vida de mi familia también. Cada día al despertar, doblo rodillas, mi rey, descargo mis penas solo en ti, debilidades y toda maldad. Por eso solo a ti confío, solo en ti. Por eso mi Jesús, te entrego mi vivir. Cada día al despertar, abro la Biblia, mi Dios, es una lámpara a mi andar, la luz que muestra a Cristo Jesús. Cada día al despertar, muéstrame a alguien que oirá, con quien comparta mi fe sobre ti, a quien entregue amor y verdad. Por eso solo a ti confío, solo en ti. Por eso mi Jesús, te entrego mi vivir. Por eso solo a ti confío, solo en ti. Por eso mi Jesús, te entrego mi vivir. Cada día al despertar, amén. Gloria a Dios. Hermano, pues el tiempo es suyo, así que adelante. Muchas gracias por todo. amén, hermanos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente estar acá. Bueno, vamos por nuestro segundo día y hoy me siento mejor, más bendecido. Bueno, dormí un par de horas más. Ayer había dormido apenas 4 horas. Pero le agradezco a Dios porque, como decía el hermano, nos ha puesto el desafío y la oportunidad más que un desafío. Entonces le agradezco a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, nos regala, y le agradezco a Dios en especial por ustedes, hermanos, porque los admiro y los aprecio ya porque es tan temprano y veo un buen grupo de hermanos que está acá con nosotros y
Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los bendiga. Estamos haciendo una semana que la he titulado Naciendo, Viviendo y Muriendo en Jesús. Y estamos viendo como soporte básico el nacimiento de Jesús, ¿no? Y el desafío nuevamente para los que no estaban ayer es de leer los 4 capítulos apenas que hay en la Biblia, 2 en Lucas, 2 en Mateo, sobre el nacimiento de Jesús y escudriñarlos y descubrir y encontrar cosas que no hemos visto antes o que alguien no nos ha mostrado, que todavía nadie nos haya mostrado. En estos 4 capítulos está la información del nacimiento de Jesús, Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2. Y hoy vamos a ver el capítulo 1 de Lucas, no todos los versículos, pero del 5 en adelante. Y vamos a ver el tema del nacimiento, no específicamente de Jesús hoy, sino la actitud de Zacarías. Zacarías, el papá de Juan, Juan el Bautista, pero vamos a enfocarnos en el tema de la fe. Hoy veremos el tema de la fe. Y para ir al tema quisiera orar nuevamente, mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos que estemos acá reunidos en esta mañana nuevamente. Y gracias por cada hermano que está reunido acá con nosotros, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor, por los que te ruego bendiciones. Bendiciones, Señor, en especial para que podamos entender de tu palabra, para que salgamos en esta mañana a nuestras actividades cotidianas, fortalecidos y enriquecidos en ti, Señor. En Jesús, tu Hijo, te lo pido. Amén. Quiero, antes de ir a la palabra del Señor, hacerle una pregunta y que reflexionen esta pregunta mediante o en el tiempo que estamos meditando en su palabra. Tener fe, óigame bien, tener fe significará jamás fallarle a Dios. El que nosotros tengamos fe significará que jamás le fallaremos a Dios. Vamos a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Le leo inicialmente hasta el 12. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué dice su Biblia? Ambos eran justos delante de Dios. Ayer, para los que no llegaron y para los que sí también, pues recordemos que vimos el tema de la justicia con Simeón, alguien que estaba esperando en el templo ver al Mesías y que el Espíritu Santo le había dado la seguridad y la fortaleza para que él estuviera ahí, para que fuera día a día a esperarlo y buscarlo. Y dice la Biblia que él era justo. ¿Y quién nos da la justicia? ¿Quién nos hace justos? Pues simplemente el Espíritu Santo. O sea que aquí, entre Zacarías y Elizabeth, está también el Espíritu Santo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y paralelamente estos dos versículos nos dicen que entonces Zacarías y Elizabeth tenían fe. Pero, dice el versículo 7, pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor.
O sea, que le vino mucho temor. El que uno tenga un encuentro con un ángel y es una gran bendición. Yo le digo, hermano, que para ver a un ángel, uno tiene que realmente tener mucha fe y tener mucha conexión con el Señor. En uno de estos temas, más adelante, uno de estos días, le voy a contar una experiencia especial con la que no vi un ángel, pero sí oí una voz. Y lo voy a dejar para que le cuente completamente una de estas mañanas. Pero quisiera que definamos un poquito qué es fe, pero no definamos con mis palabras, sino definamos con la Biblia. Y le invito a que vaya al libro de Mateo y no es el total, pero he ido ordenando un poquito para hacerlo fácil para todos nosotros, porque yo sé que a esta hora no todos estamos sentados y conectados de la misma manera. Alguno ya estará preparándose para ir al trabajo y en el quehacer. Y a pesar de todo, es una bendición que esté con nosotros. Pero si no puede ir a su Biblia, oiga con atención la definición y lo que vamos a leer. Pero si está usted en su Biblia, vamos al libro de Mateo y vamos a ir avanzando en la Biblia para definir lo que es fe. Mateo, empezamos con el capítulo 8, versículo 10. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y recordemos que está hablando del centurión, cuando sana a su siervo, y el centurión tenía mucha fe en Jesús. Y entonces, primero que hay mucha fe. Y si hay mucha fe, habrá muy poca. También hay poca fe. Y ahí mismo en el capítulo 8, versículo 26, dice la palabra del Señor, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando Jesús estaba calmando la tempestad, les decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué más hará la fe? Capítulo 9, ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, la fe de los amigos, acuérdese que este paralítico fue traído por 4 amigos, y venía en una camilla, subieron al techo, destaparon el techo, y la fe de estos amigos también ayuda con nuestra fe. O sea, que nosotros tengamos fe en el Señor y con nuestra fe ayudemos a los que no tienen fe, que estén alrededor nuestro. Capítulo 9, versículo 22. La fe también salva, mis hermanos. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe, ¿qué dice? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y la fe también sana. En el mismo libro, capítulo 15, Mateo 15, 28, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, la mujer cananea. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, la fe también no solo salva, sino sana. Capítulo 17, versículo 20. Yo estoy seguro que esto lo conoce usted muy bien. Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. O sea que, resumiendo, mis hermanos, acá podríamos decir que si tuviésemos la fe,
así tan pequeñita como una semilla de mostaza, nada nos sería imposible. Nada. Y la reflexión es para mí, mis hermanos, y para ustedes. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que pasa a nuestro alrededor? Es porque no tenemos suficiente fe, ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza. Vamos hasta el libro de Romanos. Avance un poquito en su Biblia. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Pablo lo define claramente. O sea que si usted quiere salvación, si usted quiere sanidad, si quiere tener fe abundante y quiere hacer los milagros, lo que necesita es tener fe. Pues definitivamente, quiere salvación, tenemos que tener fe. Vamos al libro de Gálatas y luego terminamos con uno en Hebreos para definir esto. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo es mucho más profundo y podríamos quedarnos acá toda la mañana, mis hermanos, pero nosotros somos justificados por la fe, no por las obras. No porque estoy acá temprano, no porque voy a la iglesia, no porque diezmo, no porque hago lo que Dios dice en sus mandamientos, sino es por la fe. Y por la fe es que actúo después. Por la fe es que obro, por la fe es que hago el sacrificio, pero es primero la fe. Y si no tengo fe y estoy obrando, porque creo que obrando voy a lograr la salvación, estoy equivocado. Y no es la fe, fíjense lo que dice aquí Pablo, y no es la fe mía. ¿Y cómo es esto? Es la fe de Jesús en su Padre. Por eso es que yo tengo que tener fe en quién, en Jesús, en que Él es mi Salvador, en que Él ha entregado su vida por mí y yo deposito mi vida en Él. Y es la fe de Él. Y esto se resume de esta manera. Jesús, cuando entregó su vida, confió en su Padre plenamente porque sabía que su Padre le devolvería la vida. Esa confianza nosotros debemos de tener en Jesús al entregarle totalmente nuestra vida. Por eso me gustó la idea y me gustó la letra del canto y dije, esto va acá, porque todos los días al despertar yo tengo que depositar mi vida en Jesús. Y por eso me alegra ver este ramillete grande de hermanos cada día, empezar nuestro día depositando todas nuestras penas, todas nuestras alegrías, todas nuestras necesidades, ¿en quién? En el único, en Jesús. A mí me encanta, mis hermanos, estar al día con las cosas y mi mejor amigo en esta situación es CNN y Opinión, un periódico boliviano. Pero a mí me ha llegado Dios a explicar y hacer entender que es bueno estar al día, pero es mejor estar al día con Jesús, con su Hijo y empezar cada día con Él. Y terminamos esta definición con Hebreos capítulo 11. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 nos dice,
Pero sin fe, ¿qué pasa? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si yo no tengo fe, yo no voy a poder agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. Volvamos al libro de Lucas y continuemos con la vida de Zacarías y con la actitud de Zacarías. Versículo 18, capítulo Lucas, estamos en el 13, vamos a ir hasta el 24. Capítulo 1, versículo 13, nos habíamos quedado allá en el 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno, ¿de qué? Lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente mi pedido al Señor en esta mañana es que hoy salgamos llenos del Espíritu Santo, gozosos con esa relación que estamos encontrando con el Señor y con su Hijo. Será lleno del Espíritu Santo. Vamos al versículo 18 porque veo la hora y vamos a correr un poquito. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías estaba dudando, tiene fe, fíjense, tiene fe, el hombre tenía fe, pero ¿qué está pasando acá? Tiene dudas, no es humano, no es nuestro, no es lo que nos pasa a nosotros también. No se sienta mal, eso es lo que quiero mostrarle también. Si duda usted en algún momento, si flaquea en su fe, simplemente vuelva para atrás, retoma esa conexión con el Señor, retoma esa conexión con el Espíritu Santo. Es nuestra naturaleza. Nos va a pasar, nos ha pasado. Lo mismo está pasando con Zacarías. Dice el versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando mi hijo iba a nacer, cuando nació, el doctor dijo que posiblemente iba a ser sordomudo. Y nació con varias dificultades en su cuerpito. Él empezó a hablar a los 8 años, entre los 7 y los 8 años. Empezó a tartamudear. Pero hoy le agradezco a Dios porque habla español y habla inglés. Y no solo lo habla, sino escribe y lee los dos idiomas. Tiene todavía dificultades de concentración, tiene todavía dificultades con algunas cosas, como le estaba diciendo cuando le pedí oración por él. Él no pudo con la universidad, intentamos un año, le es muy difícil. Están entrenándolo para que trabaje, yo lo estoy llevando en mi trabajo también a que aprenda un poco más acá en la casa, pero esperamos en Dios que él acabe su labor. Lo que quiero transmitirle, porque tengo todavía mucho material, pero tengo que cortar por acá por el tiempo, es mi hermano que nosotros debemos de tener fe. Debemos de simplemente estar llenos del Espíritu Santo y cada día depender de Él. Quiero llevarle solo a los últimos versículos. En el 67 hasta el 80 del capítulo 1 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Fíjese, Zacarías era sacerdote, tenía mucha fe,
entraba al santuario, pero dudó, tenía sus dudas. Y Dios, por su duda, lo castigó y lo dejó mudo, pero no lo dejó mudo todo el resto de su vida, porque dice que volvió a estar lleno del Espíritu Santo y él profetizó. Dijo, bendito sea Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y le invito a que lea después todo el resto del capítulo y profetiza, está profetizando sobre Jesús y está profetizando sobre su hijo Juan. Le agradezco yo a Dios porque mi hijo no quedó como los doctores nos decían. En la escuela, cuando él empezó y alguno tal vez tiene la misma situación o conoce de alguien, hay un programa que se llama IP, donde les ayudan, tienen clases especiales, inclusive él tenía clases con una sola persona y todo eso le agradezco a Dios porque en mi país eso hubiese sido muy diferente, pero acá hay mucha ayuda en este país. Y él pudo progresar y progresar y progresar. Y la gente decía que él, con ese programa, no iba a poder graduarse de high school. Y si se graduaba era con un título diferente, no el normal. Porque hay 3 niveles de títulos de high school. Y entonces, el año pasado, él se graduó de high school. Él logró graduarse. Y eso, hermano. Y no quiero echarme las flores y las glorias acá, mi esposa está acá a mi lado. Yo siempre le digo a Dios y reconozco, mi esposa tiene mucha fe, mucha confianza. Y eso es lo que le animo a que haga usted, hermano. ¿Y cómo se logra la fe? Usted ha seguido la secuencia. Si alguno necesita, puede contactarnos cualquier rato del día y le puedo textear yo la secuencia y darle más material de lo que he estado preparando porque me estoy quedando a la mitad con todo el material, pero necesitamos terminar acá por el tiempo. Solo le pido a Dios que nos siga dando mucha fe. Le pido a Dios por ustedes. Vamos ahora, mis hermanos. Querido Dios, gracias Señor porque estamos terminando un segundo día de estar acá con mis hermanos. Ya me siento parte de la familia, Señor, y te ruego por cada uno de ellos. Y no solo por ellos, también por mí, por mi esposa, por mi familia. Y en este día porque nos agrandes la fe, Señor, porque nos des esa confianza plena en ti, que no dudemos en ningún momento, Señor, porque lo que tú quieres para nosotros, todo lo que tienes para este día y para los días que vienen es lo mejor. Y tengamos esa confianza, aunque nos duela, aunque no sea tan agradable lo que nos pase cada día, pero tener la confianza de saber de que lo que tú tienes para nosotros es lo mejor. Te encomiendo, Dios, nuestro día. Bendice a cada uno de estos hermanos que está con nosotros. Bendice sus hogares, sus necesidades, Señor. En Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén.